Center, Alaska 261, we are in a dive here. 31 de enero del año 2000. Sobre las aguas heladas del Océano Pacífico, frente a las costas de California, un McDonnell Douglas MD-83 lucha por mantenerse en el aire. A bordo, 88 personas contienen el aliento mientras los pilotos se enfrentan a una pesadilla mecánica. El estabilizador horizontal, la pieza que permite al avión subir o bajar, se ha quedado completamente bloqueado. En un acto de desesperación absoluta, el capitán Ted Thompson y el primer oficial Bill Tansky toman una decisión que desafía todas las leyes del entrenamiento aeronáutico: girar el avión por completo y volar boca abajo, en un último intento por evitar que el gigante de metal se hunda en el mar. Esta es la historia del vuelo 261 de Alaska Airlines, un vuelo que obligó a sus pilotos a hacer algo que ningún manual contempla. 31 de enero del año 2000. Puerto Vallarta, México. El sol brilla sobre la pista mientras los pasajeros del vuelo 261 terminan de embarcar. El destino es Seattle, con una escala prevista en San Francisco. La aeronave es un McDonnell Douglas MD-83, un avión de pasillo único muy popular por su fiabilidad y sus motores montados en la parte trasera. Matriculado como N963AS, el avión ha sido parte de la flota de Alaska Airlines desde 1992 y cuenta con más de 26.000 horas de vuelo. Para cualquier observador externo, es un avión en perfectas condiciones, pero en su interior, una pieza crítica de ingeniería se está desintegrando lentamente. A los mandos se encuentran dos pilotos de una experiencia excepcional. El capitán Ted Thompson, de 53 años, cuenta con más de 17.000 horas de vuelo, incluidas más de 4.000 en este modelo de avión, y muchas de ellas como instructor. Su primer oficial, Bill Tansky, de 57 años, suma más de 8.000 horas de experiencia, la mayoría de ellas en el MD-83. Ambos son conocidos por su disciplina y su profundo conocimiento de los sistemas del MD-80. A la 1:37 de la tarde, el vuelo 261 despega de Puerto Vallarta y comienza su ascenso hacia los 31.000 pies, 9.400 metros de altura. Durante los primeros minutos, el vuelo es rutinario. Los pasajeros disfrutan del servicio de cabina mientras el avión sobrevuela la costa mexicana. Sin embargo, poco después de alcanzar la altitud de crucero, los pilotos notan algo extraño. El sistema de trimado automático, el mecanismo que ajusta la posición del estabilizador horizontal para que el avión vuele nivelado sin esfuerzo del piloto, deja de funcionar. Al principio, parece un fallo eléctrico menor, pero cuando Thompson intenta mover el estabilizador de forma manual, descubre que el mando está rígido. El estabilizador, una enorme pieza de metal situada en la parte superior de la cola en T, se ha quedado atascado en una posición que empuja el morro del avión hacia abajo. Lo que los pilotos no saben, y lo que los investigadores tardarían meses en descubrir, es que en el corazón de la cola, un componente llamado tornillo nivelador, o jack screw, ha perdido toda su lubricación. Los hilos de acero se están moliendo entre sí, convirtiéndose en virutas de metal con cada intento de movimiento. El sistema que sostiene la estabilidad del avión pende ahora de un hilo de rosca desgastado. A medida que el vuelo 261 avanza hacia el norte, la tensión en la cabina de mandos aumenta. El avión quiere bajar el morro de forma persistente. El capitán Thompson y el primer oficial Tansky se ven obligados a ejercer una fuerza física constante sobre los mandos para mantener el vuelo nivelado. Es un esfuerzo agotador. A 31.000 pies, unos 9.400 metros, cualquier distracción podría ser fatal. Para comprender la gravedad de la situación, debemos mirar hacia la cola del MD-83. A diferencia de otros aviones, el estabilizador horizontal de este modelo es una pieza móvil de gran tamaño situada en la parte más alta de la deriva vertical. Su posición se controla mediante un mecanismo de tornillo sin fin, conocido como jack screw. Este tornillo, de unos 60 centímetros de largo, gira a través de una tuerca de bronce fija. Cuando el tornillo gira, el estabilizador sube o baja, permitiendo que el avión se mantenga equilibrado sin que los pilotos tengan que hacer fuerza. Es un sistema extremadamente robusto, diseñado para durar toda la vida útil del avión, siempre y cuando reciba un mantenimiento adecuado. El problema es que el tornillo está seco. La grasa lubricante, que debería reducir la fricción entre el acero del tornillo y el bronce de la tuerca, ha desaparecido o se ha solidificado debido a intervalos de mantenimiento excesivamente largos. En la cabina, Thompson y Tansky consultan los manuales de emergencia. Intentan activar el motor principal y el motor de reserva del sistema de trimado, pero el estabilizador no cede.
Lo que están haciendo, sin saberlo, es forzar un mecanismo que ya está al límite. Los hilos de rosca de la tuerca de bronce, desgastados por años de fricción metal contra metal, se han convertido en finas láminas de metal que están a punto de desprenderse. A las 4:09 de la tarde, mientras sobrevuelan el sur de California, se produce el primer fallo catastrófico. Un fuerte golpe resuena en todo el fuselaje. Los hilos de la tuerca de bronce se rinden finalmente y se desprenden, enrollándose alrededor del tornillo como si fueran virutas de madera. Sin la rosca que lo sujete, el estabilizador horizontal se mueve bruscamente hacia arriba, empujado por el flujo de aire exterior. El efecto es inmediato y violento. El morro del avión cae de forma estrepitosa. En cuestión de segundos, el Alaska 261 pasa de un vuelo estable a un picado aterrador. El avión desciende de los 31.000 pies a los 23.000 pies, unos 7.000 metros, en menos de un minuto. La velocidad se dispara mientras los pilotos luchan con todas sus fuerzas para recuperar el control. En la cabina de pasajeros, el pánico es absoluto. Los carritos de servicio y los objetos sueltos salen disparados hacia el techo debido a las fuerzas de gravedad negativas. Thompson y Tansky, trabajando en equipo, logran estabilizar el avión a 24.000 pies, unos 7.300 metros. Han recuperado el control temporalmente, pero el avión es ahora una bestia herida. El estabilizador está suelto, sujeto únicamente por un tope mecánico en el extremo del tornillo. El equilibrio aerodinámico es un espejismo que está a punto de romperse. Tras lograr estabilizar la aeronave a 24.000 pies, unos 7.300 metros de altura, la cabina del Alaska 261 se convierte en un centro de gestión de crisis. El capitán Thompson establece comunicación con el Centro de Control de Operaciones de Alaska Airlines en Seattle y con los ingenieros de mantenimiento en Los Ángeles. Los pilotos informan de un atasco total del estabilizador. En tierra, los mecánicos sugieren intentar accionar el sistema de trimado de nuevo, desconociendo que cada intento es un paso más hacia el abismo. Thompson es cauteloso. Sabe que el avión vuela, pero para mantenerlo nivelado deben ejercer una fuerza de casi 30 kilos sobre los mandos. Es un equilibrio precario que depende de que el estabilizador horizontal no se mueva de su posición actual. Mientras sobrevuelan las cercanías de Los Ángeles, los pilotos declaran la emergencia y solicitan un descenso para intentar un aterrizaje en el aeropuerto. Sin embargo, antes de iniciar la aproximación, deciden realizar una última serie de pruebas de control. Thompson y Tansky no quieren enfrentarse a una pista de aterrizaje con un avión que podría volverse incontrolable en el último segundo. A las 4:19 de la tarde, el destino del vuelo queda sellado. El flujo de aire que golpea la cola a más de 500 km por hora ejerce una presión lateral inmensa sobre el estabilizador. El tope mecánico, la pieza de acero encargada de evitar que el tornillo nivelador se salga de su sitio si la tuerca falla, está soportando una carga para la que no fue diseñado. Bajo la tensión extrema, el tope se fractura. El sonido es descrito como un chasquido metálico ensordecedor. Sin nada que lo sujete, el estabilizador horizontal se desprende de su anclaje delantero y pivota violentamente hacia arriba, más allá de sus límites físicos. El efecto aerodinámico es el mismo que si el avión hubiera perdido repentinamente toda su cola. El morro del MD-83 cae de forma instantánea, lanzando el avión hacia un picado vertical absoluto. El avión comienza a girar sobre su eje longitudinal. En el interior, la fuerza de gravedad se invierte. Los pasajeros y la tripulación son lanzados contra el techo del avión, mientras este cae en espiral hacia el océano. Es en este momento cuando Thompson y Tansky realizan la maniobra más increíble de la aviación comercial. Al darse cuenta de que el avión es incontrolable en posición normal, Thompson grita: ¡Estamos invertidos! En un intento desesperado por usar la sustentación del ala para alejar el morro del agua, deciden mantener el avión boca abajo, volando invertidos a baja altura sobre el mar. Center Alaska 261, we are in a dive here. Durante unos segundos, la maniobra parece funcionar. El descenso se ralentiza. A bordo del vuelo 261, los pilotos contra los controles que pesan toneladas, están volando un avión de pasajeros boca abajo, a menos de 3.000 metros de altura, en una exhibición de habilidad pura, nacida del instinto de supervivencia. Pero la física es implacable. El daño estructural en la cola es tan masivo que el avión empieza a desintegrarse bajo la presión. La lucha en la cabina durante esos últimos 60 segundos fue sobrehumana. Thompson y Tansky no solo luchaban contra los controles, luchaban contra la desorientación espacial. Al volar invertidos, la sangre se acumulaba en sus cabezas, dificultando la visión y el pensamiento racional. Sin embargo, las grabaciones de voz muestran a dos hombres manteniendo la calma de forma casi sobrenatural.
mientras el avión caía hacia el Pacífico a una velocidad de descenso de 3.000 metros por minuto. Thompson todavía mantenía la suficiente lucidez para coordinarse con el control de tráfico aéreo, asegurándose de que ninguna otra aeronave estuviera en su trayectoria de caída. A las 4:21:20, el vuelo 261 de Alaska Airlines impacta contra las aguas del Océano Pacífico. El impacto es tan violento que la aeronave se pulveriza en una fracción de segundo frente a la mirada atónita de los pilotos de otros vuelos que observaban la escena. En ese momento, el silencio vuelve a las frecuencias de radio de California. Las 88 personas a bordo fallecieron en el acto. La escena en la superficie era desoladora. Minutos después del impacto, la zona de Point Mugu se convirtió en el escenario de una operación de búsqueda y rescate masiva. Guardacostas, helicópteros de la Marina y embarcaciones civiles acudieron al lugar donde el radar había perdido la señal. Sin embargo, lo que encontraron no fue un fuselaje flotando, sino una alfombra de escombros de menos de 1 metro de tamaño que se extendía por kilómetros. La violencia del choque contra el agua a velocidad terminal, estimada en más de 700 kilómetros por hora, no dejó ninguna posibilidad de supervivencia. Las unidades de rescate comprendieron que su misión ya no era salvar vidas, sino recuperar los restos de 88 personas en una de las zonas más profundas de la costa californiana, donde el lecho marino cae abruptamente hacia el abismo. La recuperación de los restos fue una tarea desgarradora que se prolongó durante semanas. Debido a que el avión se desintegró al impactar, los equipos de buceo y los barcos de recuperación tuvieron que enfrentarse a condiciones de visibilidad nula. Solo se pudieron identificar fragmentos de las víctimas, lo que obligó a los investigadores a recurrir a pruebas de ADN y registros dentales complejos. Esta fase del desastre dejó una marca profunda en los equipos de emergencia, quienes describieron la escena como una de las más traumáticas de sus carreras. El impacto emocional fue absoluto. Muchos de los pasajeros eran empleados de la propia aerolínea y sus familias que regresaban de vacaciones en Puerto Vallarta. La tragedia era personal para cada trabajador de Alaska Airlines. Mientras los barcos seguían extrayendo restos, en Seattle y México se levantaban altares. Fue este peso humano el que impulsó a la NTSB a trabajar con una determinación casi obsesiva. Sabían que para dar un cierre a esas familias, no bastaba con encontrar los restos. Tenían que encontrar al responsable mecánico de que aquel avión se hubiera convertido en una trampa mortal a 30.000 pies de altura. La clave del misterio estaba en las grabaciones de voz de cabina. Al analizar el audio de los últimos minutos, los investigadores escucharon algo que les heló la sangre. El sonido del metal rindiéndose. Se escuchó un fuerte clac, seguido de un ruido de vibración aerodinámica masiva. En ese instante, Thompson le dijo a Tansky: «Sujétalo, estamos perdiendo el control». La transcripción detalla cómo los pilotos intentaron usar el motor de trimado eléctrico una última vez, lo que provocó que el tornillo nivelador se saliera completamente de su alojamiento. Escuchar a dos profesionales mantener la disciplina de vuelo mientras el horizonte gira 360 grados es un testimonio de su temple, pero también la prueba de que el fallo mecánico fue tan grave que ningún piloto podría haber salvado ese avión. Mientras los restos eran analizados, los investigadores abrieron una caja de Pandora en Oakland. Lo que descubrieron no fue un simple descuido, sino un sistema diseñado para priorizar la rotación de los aviones. La operación submarina para recuperar las piezas fue una hazaña. Utilizando el buque MV Kelly Schwest, barrieron el fondo a más de 200 metros de profundidad. Localizaron el conjunto del tornillo nivelador separado del fuselaje. Al recuperar la pieza, los técnicos vieron que el tornillo estaba extendido en una posición imposible, totalmente fuera de la tuerca. La rosca del tornillo estaba impecable, pero la tuerca de bronce estaba lisa por dentro, como si nunca hubiera tenido hilos de rosca. Una vez que las piezas del vuelo 261 fueron rescatadas de las profundidades, la NTSB alquiló un hangar en California para realizar lo que se conoce como una reconstrucción de restos. No era un rompecabezas cualquiera. Los investigadores tuvieron que montar los fragmentos de la cola sobre un armazón de madera a escala real. Fue allí, bajo las luces blancas del hangar, donde la verdad técnica se hizo evidente. Al intentar encajar el tornillo nivelador en su soporte original, los investigadores descubrieron que el metal estaba cubierto de un polvillo fino, casi imperceptible. Era bronce pulverizado. Aquel polvo no debería estar allí. Significaba que durante los últimos meses de vida del avión, cada vez que el trimado se movía, el estabilizador estaba escupiendo restos de su propia estructura interna al flujo de aire.
Los técnicos realizaron pruebas de contraste químico y confirmaron que el desgaste no había ocurrido en el momento del impacto, sino que había sido un proceso crónico de años. Los investigadores pasaron semanas analizando los pernos de sujeción del jack screw, descubriendo que incluso los topes de acero presentaban signos de fatiga térmica. El avión había estado gritando que algo iba mal en cada aterrizaje, pero nadie en el hangar de Oakland se detuvo a escuchar. Simultáneamente, los expertos analizaron la telemetría de la grabadora de datos. Durante la fase de vuelo invertido, el avión sufrió oscilaciones de carga extremas. Thompson y Tansky, con la visión nublada por la fuerza centrífuga, intentaron configuraciones de flaps y slats totalmente fuera de manual. Los datos muestran que el capitán incluso intentó variar la potencia de los motores de forma asimétrica para tratar de levantar el morro mientras estaban boca abajo. La telemetría mostró que los pilotos lucharon contra fuerzas de más de 60 kilos por mando hasta el microsegundo final en que la estructura de la cola colapsó por completo, debido a la presión del aire golpeando en un ángulo para el que no fue diseñada. Aparece entonces un nombre clave: John Liotin. Liotin era un mecánico experto y jefe de inspectores. 2 años antes había denunciado ante las autoridades federales que la gerencia estaba presionando a los mecánicos para que firmaran registros de trabajo que no se habían realizado. Liotin había inspeccionado precisamente este avión y recomendó que el tornillo nivelador y su tuerca de bronce fueran reemplazados de inmediato debido al desgaste excesivo. Su recomendación fue anulada por un supervisor y el avión volvió al servicio basándose en una inspección laxa de apenas unos minutos. La empresa prefería arriesgarse a un fallo que perder los ingresos de un avión parado en el hangar. Los registros de mantenimiento del hangar de Oakland revelaron un detalle escalofriante sobre la última revisión mayor del avión, apenas unos meses antes del accidente. Mientras el avión estaba en el hangar, varios mecánicos expresaron sus dudas sobre la excesiva viruta metálica que encontraron en la base del estabilizador. Sin embargo, en el sistema de gestión de Alaska Airlines, detener un avión por una sospecha sin una orden directa de la gerencia se consideraba un fallo de eficiencia. Se descubrió que el supervisor encargado de firmar el retorno al servicio ni siquiera se acercó a la cola del avión. Firmó la hoja de inspección desde una oficina a cientos de metros de distancia, confiando ciegamente en una medición de holgura que ya estaba en el límite crítico. Aquel trozo de papel, firmado con prisas, fue la sentencia de muerte definitiva para el vuelo 261. La investigación reveló que Alaska Airlines había extendido los intervalos de lubricación de 500 a 2500 horas. Esta decisión ignoraba la física básica de la fricción metal-metal. El escándalo tenía una raíz económica basada en la digitalización. Utilizaban un software de gestión de flota que ajustaba los parámetros para que las alertas de lubricación solo saltaran durante las revisiones de tipo C, las más espaciadas. Legalmente, ante el software, el avión estaba al día, pero físicamente el mecanismo estaba en degradación crítica. Era una mentira administrativa que costó 88 vidas. El análisis de la cadena de suministro reveló que el inventario de tuercas de bronce estaba bajo mínimos históricos. Esto creaba una presión psicológica. Si un mecánico detectaba una holgura, el avión quedaría inmovilizado días esperando el repuesto. En una cultura que premiaba la puntualidad con bonos, la orden no escrita era que si la pieza pasaba la medición por una milésima de pulgada, el avión volaba. Sin grasa fresca, el tornillo de acero actuaba como una lima sobre la tuerca de bronce, convirtiendo el mecanismo en un reloj de arena donde cada vuelo consumía los últimos granos de metal. Para comprender por qué el avión estaba condenado, debemos analizar el corazón mecánico del MD-83. El tornillo nivelador es una barra de acero endurecido que atraviesa una tuerca de bronce conocida como la Acme Nut. El bronce es más blando para ser un componente de sacrificio, pero el sistema depende de una película microscópica de grasa Aeroshell 33. Sin esta grasa, el acero muerde el bronce. Lo que los investigadores descubrieron bajo microscopio fue una carnicería mecánica. Los hilos de la tuerca habían desaparecido por cizallamiento por fricción. El tornillo de acero simplemente barrió los hilos de bronce como si fueran de mantequilla. La NTSB realizó simulaciones de laboratorio sobre el coeficiente de fricción. Sin la película microscópica de grasa Aeroshell 33, el acero del tornillo y el bronce de la tuerca entraron en un proceso llamado soldadura en frío por fricción. A medida que el tornillo giraba, pequeños fragmentos de bronce se arrancaban y se fundían instantáneamente sobre el acero, creando una superficie abrasiva similar a una lija de diamante. Cada vez que los pilotos intentaban ajustar el morro, el mecanismo no se deslizaba, se mordía a sí mismo. El calor generado en el interior de la tuerca Acme
fue tan extremo que los investigadores encontraron restos de metal que se habían vaporizado y vuelto a solidificar en forma de esferas microscópicas, una prueba irrefutable de que el mecanismo estaba operando a cientos de grados centígrados antes de colapsar. Las virutas de metal recuperadas mostraron trazas de óxido de aluminio mezcladas con bronce pulverizado. El calor generado por la fricción seca fue tan intenso que alteró la estructura molecular del bronce, volviéndolo quebradizo. Además, hubo una ignorancia química. Mezclaron dos grasas incompatibles. Al combinarse, sufrieron una reacción que las separó en una base líquida y un residuo sólido pastoso que atrapaba partículas de polvo, acelerando el desgaste de forma exponencial. La investigación no solo fue técnica, fue casi policial. Los agentes de la NTSB interrogaron a docenas de mecánicos de Alaska Airlines bajo juramento. Lo que escucharon fue un relato de terror laboral. Varios empleados confesaron que existía un sistema de semáforos informal. Si reportabas un fallo grave en un avión que debía salir en menos de 2 horas, el semáforo se ponía en rojo para tu carrera profesional. Se descubrió que el personal de mantenimiento a menudo trabajaba bajo una iluminación deficiente, con herramientas de medición que no habían sido calibradas en años, simplemente porque el presupuesto para nuevas herramientas se había desviado a campañas de marketing y expansión de rutas. El caso de John Liotin tomó un giro oscuro cuando se reveló que la propia aerolínea intentó vigilar sus movimientos personales tras sus denuncias. Se instalaron cámaras en las áreas de descanso del hangar para identificar a cualquier otro rebelde que se atreviera a cuestionar la política de rotación de flota. Esta atmósfera de miedo fue la que permitió que un tornillo seco volara sobre las cabezas de miles de pasajeros durante meses. La NTSB concluyó que el factor humano más determinante no fue un error del piloto, sino una cadena de mando corporativa que había desconectado el Departamento de Seguridad del Departamento de Operaciones. El procedimiento para detectar esto era la inspección de juego final o end play check. En el caso del avión siniestrado, los mecánicos midieron una holgura de 0,040 pulgadas, y el límite de reemplazo era exactamente de 0,040. Estaba en el borde del abismo, pero decidieron que era suficiente para volar. Fue una apuesta matemática contra las leyes de la física que 88 personas perdieron. El escándalo escaló al conocerse las represalias contra John Liotin. Su casa fue registrada por agentes federales tras ser acusado falsamente por la aerolínea para desacreditarlo. Pero la verdad era imparable. El informe final de 1.600 páginas concluyó que el accidente fue totalmente prevenible y causado por una lubricación inadecuada, que resultó en el desprendimiento total de la cola. El regulador fue criticado por delegar demasiada autoridad en las aerolíneas, permitiendo que esta deficiencia sistémica pasara desapercibida. El juicio posterior destapó la relación tóxica entre la aerolínea y la Administración Federal de Aviación. Se descubrió que los inspectores de la EFAA encargados de supervisar a Alaska Airlines operaban bajo un fenómeno conocido como ceguera institucional. Al convivir a diario con los directivos de la aerolínea, los inspectores comenzaron a ver los objetivos de rentabilidad de la empresa como algo propio. En lugar de ser policías del aire, se convirtieron en consultores de eficiencia. Los correos electrónicos internos mostraron que el regulador ayudaba a la aerolínea a redactar las solicitudes de exención para extender los plazos de mantenimiento, utilizando un lenguaje técnico ambiguo para evitar alertas en Washington. El vuelo 261 no solo cayó por un tornillo seco, cayó por un sistema de vigilancia que había sido domesticado por los mismos a los que debía controlar. El legado del Alaska 261 obligó a rediseñar el sistema de trimado en todos los aviones comerciales modernos. Se introdujeron sistemas de rosca doble y topes mecánicos redundantes que harían imposible que un solo tornillo se saliera de su sitio, incluso si la tuerca fallara por completo. El nombre de John Liotin pasó de ser el de un traidor para la empresa a ser el héroe que destapó la verdad. Su testimonio forzó una reestructuración de la vigilancia federal. La industria aprendió que la confianza no sustituye a la inspección. Hoy, los 88 nombres grabados en el monumento de Port Hueneme son un testamento de lo que sucede cuando olvidamos que la aviación es una disciplina implacable con el descuido. John Liotin cambió las leyes de protección de los informantes en los Estados Unidos. Antes, un mecánico que denunciaba malas prácticas podía ser despedido y perseguido legalmente sin protección real. Tras el escándalo de Alaska Airlines, el Congreso aprobó leyes que garantizan que cualquier profesional del sector aeronáutico pueda reportar los fallos de seguridad de forma anónima y protegida. Hoy, los pilotos y mecánicos pueden confesar errores o reportar negligencias sin represalias, creando una base de datos de seguridad compartida que ha evitado cientos de catástrofes.
La integridad de Liotin, que le costó su carrera, es hoy el pilar sobre el que se asienta la transparencia de la aviación moderna. Desde el punto de vista de la ingeniería, el MD-83 presentaba una vulnerabilidad que hoy sería inaceptable. Un punto de falla único. El diseño original confiaba toda la integridad del estabilizador a un solo conjunto de tornillo y tuerca. Si ese eslabón se rompía, el avión estaba condenado. Tras la tragedia de Point Mugu, la certificación de aeronaves cambió radicalmente. Todos los sistemas críticos de control de vuelo deben ser ahora fail-safe, lo que significa que deben tener al menos 2 caminos de carga independientes. En los aviones actuales, como el Boeing 787 o el Airbus A350, el sistema de trimado cuenta con roscas redundantes y topes hidráulicos secundarios. Si una tuerca se desgasta, una segunda tuerca de seguridad entra en juego automáticamente, permitiendo que el avión aterrice de forma segura. El Alaska 261 fue el último de una era de ingeniería que confiaba demasiado en la perfección de una sola pieza de metal. La próxima vez que veas un avión surcar el cielo, recuerda que esa estabilidad depende de un pequeño tornillo y una capa de grasa, pero sobre todo, de la promesa de que la seguridad nunca será sacrificada por reducir costes operativos. Honremos la memoria de las 88 almas del vuelo 261 de Alaska Airlines. Un Boeing 747, con 524 personas a bordo, está fuera de control en los cielos de Japón. Las alarmas suenan en la cabina mientras los pilotos luchan desesperadamente por controlar un avión que parece tener vida propia. Las máscaras de oxígeno caen del techo y los pasajeros, aterrorizados, envían mensajes de despedida a sus seres queridos. Nadie sabe lo que ha ocurrido, pero la aeronave descontrolada se encuentra en una situación crítica. ¿Podrán los pilotos llevar a salvo el avión de vuelta al aeropuerto? Esta es la historia del vuelo Japan Airlines 123. 12 de agosto de 1985. Aeropuerto Internacional de Haneda, Tokio. 509 pasajeros y 15 miembros de la tripulación abordaron un Boeing 747 de Japan Airlines en el aeropuerto Haneda de Tokio. Su destino era Osaka, un vuelo de una duración aproximada de 1 hora en dirección suroeste. Esta ruta era una de las más concurridas de Japón, con miles de personas realizando este mismo trayecto diariamente. Ese día, el vuelo 123 iba completamente lleno, ya que coincidía con el inicio de la festividad japonesa de Obon, y muchos pasajeros regresaban a sus ciudades de origen para reunirse con sus familias. Lo que ninguno de ellos sabía cuando embarcaron esa noche era que el avión ocultaba un fallo crítico, una debilidad que había estado creciendo silenciosamente durante años sin ser detectada, y solo unos minutos después del despegue, ese fallo alcanzaría el límite en su punto más crítico. La aeronave era un Boeing 747SR, de 11 años de antigüedad. Fue fabricada en 1974 y entregada a Japan Airlines el mismo año. Hasta este momento, el avión había acumulado más de 25.000 horas de vuelo. Estaba equipada con 4 motores turbofan Pratt & Whitney JT9 D7A, diseñados para ofrecer un equilibrio entre potencia y eficiencia en vuelos de corta distancia, como los típicos vuelos domésticos de alta capacidad dentro de Japón. En el asiento del capitán se encontraba Yutaka Sasaki, de 39 años, quien hasta entonces había sido primer oficial. En este vuelo, él actuaría como capitán bajo la supervisión del capitán titular. Con casi 4.000 horas de vuelo acumuladas, Sasaki estaba en proceso de ser ascendido a capitán en el Boeing 747, tras haber trabajado como primer oficial durante los últimos 6 años. En esta ocasión, tendría que demostrar que estaba listo para esa promoción. Sentado a la derecha de Sasaki, supervisando a este, se encontraba el experimentado capitán Masami Takahama, de 49 años. Takahama había comenzado su carrera en 1966 y en ese momento ya contaba con más de 12.000 horas de vuelo. Había volado en el Boeing 747 durante más de una década. En la parte trasera de los pilotos, en la estación del ingeniero de vuelo, se encontraba Hiroshi Fukuda, de 46 años. Tenía cerca de 10.000 horas de vuelo acumuladas a lo largo de su carrera, de las cuales casi 4.000 las había obtenido en el 747. Ese mismo día, Fukuda ya había volado 2 veces antes de unirse a este tercer vuelo, mientras que los otros 2 pilotos se sumaron al equipo tras el relevo de la tripulación anterior. Con una tripulación tan experimentada, todo parecía bajo control.
Los pasajeros no podían estar en mejores manos, pero lo que enfrentarían ese día era algo para lo que la tripulación nunca había sido entrenada. A las 5 de la tarde y 6 minutos, el vuelo 123 se alejó de la puerta de embarque en Tokio. Era una tarde calurosa de verano, y las tormentas habían azotado el país durante todo el día. Para evitarlas, los pilotos decidieron volar un poco más al sur de la ruta habitual, sobre el mar. Este vuelo sería muy corto, de hecho, tan pronto como alcanzaran su altitud de crucero de 24.000 pies, 7 kilómetros y medio, comenzarían a descender de nuevo. A las 6:12 de la tarde, el primer oficial Sasaki alineó el avión con la pista y aplicó la potencia para el despegue. En pocos momentos, el gigantesco Boeing 747, con sus 524 pasajeros y tripulación a bordo, estaba en el aire. El vuelo 123 sobrevoló la bahía de Tokio, realizando un lento giro hacia la derecha rumbo a Osaka. Los primeros minutos transcurrieron sin problemas. A medida que el avión ascendía, comenzó el proceso de presurización. El aire, tomado de los motores, entraba en la cabina, aumentando la presión dentro del avión en comparación con la presión exterior. Mientras el avión subía y el aire exterior se volvía menos denso, la diferencia de presión crecía. La delgada capa de aluminio que formaba la estructura del avión se expandía ligeramente debido a la presión interna, pero esto era algo normal en todos los vuelos. Este ciclo de presurización y despresurización era algo rutinario para esta aeronave, que, en sus 11 años de servicio, había pasado por este proceso más de 12.000 veces sin inconvenientes. El ingeniero de vuelo monitorizaba la presión de la cabina mientras el avión ascendía, asegurándose de que el aire se mantuviera respirable para los pasajeros. Lo que nadie en ese vuelo sabía era que el mamparo en la parte trasera del avión, una estructura en forma de paraguas diseñada para contener el aire presurizado, tenía una debilidad crítica. Unos años antes, el 2 de junio de 1978, este mismo avión, en el vuelo 115 de Japan Airlines, sufrió un incidente al aterrizar en el aeropuerto de Osaka. Mientras realizaba una aproximación con instrumentos a la pista de aterrizaje, el avión rebotó fuertemente en el primer contacto con la pista. En un intento por corregirlo, el piloto levantó demasiado el morro de la aeronave, lo que causó un fuerte impacto de cola durante el segundo intento de aterrizaje. En este caso, no hubo víctimas mortales, pero varios pasajeros resultaron heridos. Lo crítico en este caso fue que el golpe de cola provocó una grieta en el mamparo de presión trasero. El daño fue tan grave que la aeronave quedó fuera de servicio para realizar reparaciones extensas. Los técnicos de Boeing realizaron las reparaciones necesarias y el avión volvió a operar. Sin embargo, las reparaciones no se habían realizado correctamente y quedaron pequeñas grietas en el mamparo que se iban ampliando lentamente. En el momento del incidente, la aeronave había acumulado 8.800 horas de vuelo. En este momento, tras más de 12.000 vuelos desde aquel incidente, mientras el avión volaba a gran altitud sobre el Pacífico, esa catástrofe oculta estaba a punto de revelarse. Las grietas en el mamparo cedieron, y el aire presurizado dentro de la cabina salió hacia el exterior a través del agujero que se acababa de abrir en la parte trasera del avión. En ese momento, el caos se desató a bordo, cuando el aire que mantenía la cabina a salvo empezó a escapar violentamente por el agujero de la parte trasera del avión. La explosión de presión arrancó una gran parte de la cola del avión, incluyendo el timón, la unidad de potencia auxiliar, APU, y varios sistemas cruciales de control. En la cabina de pasajeros, cualquier cosa que no estuviera asegurada fue succionada y expulsada hacia el exterior por la fuerte corriente de aire. Los paneles del techo en la parte trasera también se desprendieron y fueron lanzados al vacío detrás del avión. En ese mismo instante, las máscaras de oxígeno de los pasajeros se desplegaron y los ocupantes se las pusieron de inmediato. En la cabina, la alarma de altitud sonaba fuertemente, advirtiendo a los pilotos de que el aire en el interior del avión ya no era respirable. Sin embargo, ese sería el menor de sus problemas. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, el capitán decidió que lo mejor era regresar a Tokio para intentar un aterrizaje de emergencia. Programó el transpondedor en el código 7700, la señal de emergencia universal, y ordenó al primer oficial que girara el avión de vuelta hacia Tokio. Okay, it's been 1, 2, 3, we got some, we got over, we got turn back to over, Roger, approve, Roger, requested.
Radar expect to Oshima, please. Roger, you want right or left turn? Going to right turn, right. Right heading 090, radar vector to Oshima. Cuando el avión intentó girar a la derecha, comenzó a inclinarse bruscamente. A pesar de los esfuerzos del primer oficial, no logró nivelar las alas. Esto indicaba una posibilidad alarmante. Los sistemas hidráulicos que controlaban las superficies de vuelo parecían haber perdido presión. El ingeniero de vuelo, observando los indicadores, vio con horror cómo la presión en todos los sistemas hidráulicos caía rápidamente. Los controles del avión se volvieron completamente inoperables en cuestión de segundos, dejando a la tripulación sin posibilidad de controlar el vuelo de manera efectiva. El capitán le preguntó al ingeniero de vuelo si realmente era cierto que la presión hidráulica había caído a cero. Los peores temores de los pilotos se confirmaron. Todos los indicadores estaban en cero debido a la pérdida total de la potencia hidráulica. Esto era prácticamente una sentencia de muerte. Sin ella, los controles del avión estaban inservibles. Por más que intentaban utilizar los mandos de control para que el avión subiera, bajara o girara a la izquierda o a la derecha, nada funcionaba. Además, el timón de la aleta de cola, que estaba en las peores condiciones, se había desprendido por completo del avión. Los pilotos habían perdido el control por completo del avión. Esencialmente, iban sentados en él como si fueran pasajeros de su propio avión. El controlador ofreció vectores de radar para guiar a la tripulación de vuelta. El control de tráfico aéreo intentaba ayudar, pero la situación era extremadamente complicada. China 124, fly heading 090, radar vector to Oshima. Roger, understood. Para el control del tráfico aéreo, esta fue la primera señal de que se trataba de una emergencia grave. No era simplemente un avión que volvía por un fallo menor o por un pasajero enfermo. Este avión estaba completamente fuera de control. Normalmente, la aleta trasera o el estabilizador vertical de un avión actúan como las aletas de una flecha, estabilizando su trayectoria en el aire. Al no disponer de esta aleta, el vuelo 123 comenzó a balancearse de un lado a otro, como una hoja que cae de un árbol, en un fenómeno conocido como balanceo holandés. El balanceo holandés se describe como movimientos oscilatorios laterales. Esto significa que cuando un avión está bajo el fenómeno del balanceo holandés, se está moviendo alrededor de dos ejes al mismo tiempo. Es causado por un desequilibrio en la estabilidad lateral y direccional. Este movimiento causó náuseas a los pasajeros, muchos de los cuales empezaron a sentirse mal, además del terror causado por la descompresión. Con el timón desprendido del avión, los pilotos no tenían forma de detener ese balanceo lateral. Pero este no era el único problema de control al que se enfrentaban. Sin potencia hidráulica para mover los elevadores del avión, los pilotos habían perdido la capacidad de controlar el cabeceo. Como resultado, el avión entró en un aterrador ciclo de montaña rusa. Primero se inclinaba y comenzaba a subir, pero a medida que ganaba altura perdía velocidad, lo que provocaba que empezara a descender. Al bajar, recuperaba velocidad y volvía a subir, repitiendo el ciclo. Este movimiento, conocido como fugoide, continuaba sin cesar, con el avión ganando y perdiendo miles de pies en cada ciclo. Para los pasajeros, aquello era como una pesadilla. El avión, en sentido literal, estaba fuera de control. Muchos pasajeros empezaron a escribir notas a sus seres queridos. Las asistentes de vuelo corrían por la cabina, instruyendo a los pasajeros sobre cómo usar las máscaras de oxígeno, mientras se detenían de vez en cuando para respirar de las pocas máscaras de repuesto que colgaban del techo. Esta imagen fue tomada por uno de los pasajeros a bordo, mostrando el caos en la cabina. En ella, se puede ver a una azafata tomando oxígeno de una de las máscaras de repuesto. Sorprendentemente, en la cabina, los pilotos aún no se habían puesto las máscaras de oxígeno. Estaban tan concentrados en intentar recuperar el control del avión que ni siquiera se habían parado a pensarlo. Pero ahora la hipoxia empezaba a manifestarse. La hipoxia se presenta cuando no llega suficiente oxígeno al cerebro, provocando falta de atención, desaciertos, pérdida de memoria y disminución en la coordinación motriz. A 24.000 pies de altitud, 38 kilómetros y medio, solo hay aproximadamente un tercio del oxígeno del disponible en tierra.
El enfoque del piloto se estaba reduciendo y su capacidad para pensar de manera crítica se deterioraba rápidamente. Durante los siguientes minutos, la conversación entre los miembros de la tripulación se fue volviendo cada vez más escasa. El control de tráfico aéreo de Tokio intentó contactar con el vuelo, pero los pilotos, mentalmente sobrecargados por la tensión de la emergencia y debido a la hipoxia, no respondieron a las llamadas. Mientras tanto, el resto del tráfico aéreo en la zona continuaba operando con normalidad, recibiendo instrucciones del control para ascender, descender y cambiar de rumbo, para mantenerse alejados del avión de Japan Airlines. Los pilotos del vuelo 123 y los 509 pasajeros estaban solos en el aire. A pesar de las dificultades, aún había una parte del avión que los pilotos podían controlar: los motores. La pregunta era, ¿cómo podrían utilizar solo los motores para dirigir el avión y controlar sus movimientos? Teóricamente, los pilotos podrían intentar amortiguar el movimiento ascendente y descendente del avión, manipulando la potencia de los motores en los momentos justos del ciclo. Podrían tratar de evitar que el avión ascendiera demasiado reduciendo la potencia del motor cuando empezara a elevarse, y luego aumentarla de nuevo cuando comenzara a descender. A base de prueba y error, los pilotos podrían ajustar el momento adecuado y conseguir que el avión volara dentro de un rango de altitudes más estrecho. Una vez que consiguieran estabilizar la altitud del avión, podrían empezar a pensar en cómo reducir el constante y desagradable balanceo lateral. La tarea que tenían por delante era monumental, además con la muerte mirándolos directamente a la cara. Los pilotos, ahora afectados por la hipoxia, tendrían que aprender a controlar su avión dañado, usando únicamente los motores. Su entrenamiento en el 747 había sido extenso y entre los tres acumulaban décadas de experiencia en vuelo, pero esta situación estaba más allá de cualquier escenario que hubieran enfrentado antes. Cuando los pilotos comenzaron a probar esta nueva forma de controlar el avión, el control de tráfico aéreo de Tokio intervino con algunas opciones. Your position 72 miles to Nagoya. Yeah, can you run to Nagoya? El capitán decidió que prefería regresar a Haneda en lugar de volar a Nagoya. A pesar de que estaba más cerca, Haneda era más grande y contaba con servicios de emergencia más completos. Si lograban llegar a la pista de aterrizaje en Haneda, el accidente sería más controlado que un aterrizaje de emergencia en otro lugar. Sabía que necesitaría toda la ayuda posible para salvar a los 509 pasajeros a bordo. El controlador pudo notar el estrés en la voz del capitán y para aliviar su carga de trabajo, le dijo que podía hablar en japonés a partir de ese momento. Mientras tanto, el ingeniero de vuelo se comunicaba por el interfono con los asistentes de vuelo, que en la parte trasera del avión intentaban entender qué había ocurrido. En ese momento los pilotos aún no conocían completamente la magnitud del daño en el avión. La azafata le comunicó al ingeniero de vuelo que la parte trasera del avión había sufrido daños y que un compartimento de equipaje se había derrumbado. Él transmitió esta información a los pilotos y también les indicó que todos los pasajeros llevaban puestas sus máscaras de oxígeno. Sin embargo, los dos pilotos no respondieron en ese momento, ya que estaban bajo los efectos de la hipoxia y estaban tan abrumados por sus intentos desesperados de controlar el avión que no podían procesar lo que él les estaba diciendo. Su situación habría sido crítica incluso sin la hipoxia, pero con ella era aún más grave. El cerebro humano representa solo el 2% del peso corporal, pero utiliza el 20% del oxígeno que consumimos. La parte del cerebro más sensible a la reducción de oxígeno es la corteza, esa fina capa de células que recubre su superficie. El cerebro es responsable de funciones superiores como la resolución de problemas y la ejecución de tareas complejas, es decir, justo las habilidades que los pilotos más necesitaban en ese momento.
El ingeniero de vuelo siguió intentando comunicarse con el capitán, insistiendo para que iniciara un descenso de emergencia. Finalmente, los pilotos respondieron y acordaron que debían ponerse las máscaras de oxígeno y comenzar a descender de inmediato. Sin embargo, esto no fue lo que sucedió. Sin poder pensar con claridad, la tripulación continuó su lucha infructuosa con los controles del avión. A pesar de esto, lograron algunos avances al sincronizar cuidadosamente sus movimientos de las palancas de potencia. Los pilotos consiguieron suavizar los movimientos bruscos del avión. Aunque el ciclo de ascenso seguía, ya no era tan drástico como antes. Esto representó una mejora significativa en su situación y una fuente de esperanza. Ahora habían demostrado que podían controlar la altitud del avión, al menos hasta cierto punto, utilizando solo los motores, pero tendrían que hacer mucho más que simplemente mantener la altitud si querían sobrevivir. De regreso al aeropuerto, Japan Airlines se puso en contacto con los pilotos para preguntarles sobre su ubicación. Habían recibido información del control de tráfico aéreo de que el avión estaba en peligro y de los problemas que enfrentaba, aunque no tenían toda la información. El ingeniero de vuelo les comentó que la puerta derecha en la parte trasera del avión había sufrido daños y que tal vez se había desprendido del avión en ese momento. Aunque esto no era cierto, fue lo único que pudo deducir de su panel de instrumentos mientras intentaba entender los fallos generalizados del avión. Pero en ese momento, el vuelo no estaba en un descenso de emergencia. De hecho, no había descendido nada en absoluto. El avión seguía subiendo y bajando entre 20.000 y 25.000 pies, entre 6 y 7 kilómetros y medio. Los pasajeros sentados en el lado derecho del avión podían ver el monte Fuji pasando por debajo de ellos y, más allá, la extensa metrópolis de Tokio. Estaba tan cerca y al mismo tiempo, tan fuera de su alcance. Si la tripulación quería regresar al aeropuerto, necesitarían descender inmediatamente. El primer oficial empujó los controles completamente hacia adelante con todas sus fuerzas, pero no sirvió de nada. Parecía que por mucho que lo intentaran, los pilotos no podían conseguir que el avión descendiera, lo que era esencial para tener alguna posibilidad. Fue entonces cuando el ingeniero de vuelo tuvo una idea: bajar el tren de aterrizaje. Era una buena idea. Esta acción ralentizaría el avión, lo que les ayudaría a descender. Aunque fue poco ortodoxo, todo lo demás en este vuelo también lo fue, excepto el comportamiento del capitán. No pensaba que fuera posible bajar el tren de aterrizaje sin energía hidráulica. Todos los controles del avión, excepto las palancas de empuje de los motores, se habían convertido en meras decoraciones en la cabina. Sin embargo, todavía había una forma en la que la tripulación podía bajar el tren de aterrizaje. En el Boeing 747, como en la mayoría de los aviones, es posible bajar el tren simplemente dejándolo caer bajo su propio peso, sin necesidad de energía hidráulica. El ingeniero de vuelo sugirió al capitán usar este método. El capitán no estaba seguro de si quería bajar el tren de aterrizaje todavía. Él, junto con el primer oficial, habían estado intentando durante minutos estabilizar la trayectoria de vuelo del avión, y contra todo pronóstico, habían logrado cierto nivel de éxito. Si bajaban el tren, se arriesgarían a perder todo ese progreso. Sin embargo, el capitán sabía que, en algún momento, tendrían que bajar el tren de todos modos, así que se preguntó: ¿por qué no hacerlo ahora? Los pilotos intentaron el método alternativo para extender el tren de aterrizaje de forma lenta pero segura en el Boeing 747. El enorme tren de aterrizaje comenzó a descender unos momentos después. Se quedó abajo y bloqueado en su lugar, pero los resultados fueron mixtos. Por un lado, los movimientos hacia arriba y hacia abajo del avión habían disminuido un poco, pero el cabeceo se había vuelto más intenso. Independientemente de la situación,
Los pilotos lograron suavizar el movimiento, pero parecía que solo podían controlar un eje a la vez, ya sea el vertical o el horizontal, pero no ambos simultáneamente. Empezaban a darse cuenta de que su situación podría ser desesperada, pero continuaron luchando. Ahora iban a intentar utilizar los motores para dirigir el avión de regreso a Tokio. El primer oficial aumentó la potencia de los motores del lado izquierdo del avión y mantuvo los del lado derecho a menor potencia. El avión siguió balanceándose de un lado a otro, pero gradualmente comenzó a inclinarse hacia la derecha en dirección a la ciudad. Mientras el enorme avión realizaba el giro, el control de Tokio intentó contactar a la tripulación. Standard 123, Standard 123, Tokyo Control. If you read me ident, please. Pero nada de lo que el controlador pudiera decir tenía importancia en ese momento. Al principio en su entrenamiento, a los pilotos se les enseña la frase aviar, navegar, comunicar, que indica el orden de prioridad al volar un avión. Aviar. En el contexto de la aviación se refiere a la acción de asegurar y controlar la aeronave, así como de preparar todo lo necesario para su vuelo. Sin embargo, los pilotos del vuelo 123 apenas pudieron cumplir con la primera de estas tareas. La comunicación con tierra era lo último que tenían en mente. El capitán les dijo a sus compañeros que ignoraran al controlador y que se concentraran en volar. El avión, con la potencia de los motores reducida y el tren de aterrizaje completamente extendido, comenzó a descender por primera vez desde que salió de Tokio. Ahora se encontraba por debajo de los 20.000 pies, 6 kilómetros, y el aire tendría suficiente oxígeno para que los pilotos pudieran respirar. En ese momento, estaban agotados física y mentalmente, y debido a su estado de hipoxia, no pensaron en cambiar las palancas de empuje que estaban generando alta potencia para detener el giro. Cuando empezaron a orientarse hacia Tokio, en lugar de ajustar las palancas, simplemente redujeron el empuje de todos los motores en lugar de aumentar el empuje de los del lado derecho. El giro que habían iniciado con la intención de regresar a Tokio continuó durante todo el trayecto en la cabina. En ese momento, el suministro de oxígeno de los pasajeros estaba comenzando a agotarse. Si los pilotos no lograban llevar el avión a 10.000 pies, 3 kilómetros, pronto ellos también sufrirían hipoxia. Los sorprendidos espectadores en tierra observaban cómo un 747 surcaba el cielo sobre ellos. Algunas personas tomaron fotos del avión, a pesar de la calidad deficiente de estas. En las fotos, la cola faltante era claramente visible. Era obvio, incluso desde tierra, que este avión estaba en grave peligro. Sin embargo, los únicos que podían hacer algo al respecto eran los 3 hombres en la cabina, y ni siquiera ellos lograban apenas mantenerse en pie. Mientras el avión descendía, la cantidad de oxígeno en el aire comenzó a aumentar lentamente. La capacidad mental del piloto volvió a ser un mero reflejo, y la reacción semiconsciente comenzó a ser reemplazada por un pensamiento consciente y deliberado. Por primera vez desde la explosión, la tripulación pudo pensar en la situación en lugar de simplemente reaccionar. A medida que lo hacían, la verdadera gravedad de la situación se hizo evidente para ellos. Una pérdida total de potencia hidráulica es un evento extremadamente raro en un avión de pasajeros, y en las pocas ocasiones en que ha ocurrido, no ha terminado bien. Los pilotos del vuelo 123 eran muy conscientes de esto cuando recuperaron la lucidez a altitudes más bajas. Sin embargo, al mismo tiempo, estaban en mejores condiciones que nunca para retomar el control de su avión, y ya no sufrirían los efectos debilitantes de la hipoxia. Ahora podrían coordinar sus esfuerzos para resolver problemas y trabajar juntos como tripulación. En la cabina de pasajeros, una azafata anunció a los pasajeros que pronto podrían quitarse las máscaras de oxígeno, pero esta misma mejora, una altitud más baja, también traía un nuevo peligro. Justo delante del avión se alzaba una imponente cadena montañosa. Sin embargo, no estaba claro si un giro a la derecha sería suficiente para superar las montañas. También tendrían que ascender de nuevo a una altitud superior. Con todos los motores a máxima potencia, el avión entró en un ascenso tan pronunciado que se arriesgaban a perder velocidad y entrar en pérdida. El capitán le dijo al primer oficial
que redujera un poco la potencia para poder seguir ascendiendo sin perder el control. La inclinación era demasiado pronunciada, y debido a su estado gravemente dañado, realizar cambios precisos en la trayectoria de vuelo muy complicado. Controlar el cabeceo del avión solo con la potencia del motor era una técnica increíblemente rudimentaria, pero era la única opción que tenían los pilotos. En tan solo unos segundos el avión había perdido demasiada velocidad. Si continuaba perdiendo aún más, podría entrar en pérdida y caer. El primer oficial empujó la palanca de control completamente hacia adelante, pero eso no tuvo efecto. Después puso los motores casi al ralentí y finalmente el avión comenzó a descender. Sin embargo, el descenso fue demasiado. El gigantesco avión, que ahora volaba a solo 9.000 pies, casi 3 kilómetros, entró en una aterradora caída en picada. Los pilotos empujaron los 4 aceleradores a fondo en un intento desesperado de recuperar el control del avión tras su descenso. Ahora estaban peligrosamente cerca de las montañas, que comenzaban a bloquear el sol vespertino, mientras el avión seguía perdiendo altitud. En medio de esta lucha por la supervivencia, el control de Tokio intentó contactar a la tripulación usando el sistema de llamada selectiva, cuyo sonido resonaba de forma inquietante en la cabina. Mientras los pilotos luchaban por controlar la aeronave, aplicando toda la potencia de los motores, el avión entró en un rápido ascenso con una inclinación que nunca habían experimentado antes. El morro estaba completamente a 40 grados sobre el horizonte, y luego, a medida que la velocidad del aire aumentaba rápidamente, una nueva advertencia se sumó a la situación crítica. El stick shaker comenzó a vibrar los controles del piloto, alertándolos de una inminente pérdida de sustentación. El stick shaker es un dispositivo mecánico diseñado para hacer vibrar de forma rápida y ruidosa el mando de control, la palanca, de un avión, advirtiendo a la tripulación de vuelo que se ha detectado una pérdida aerodinámica inminente. Una vez más, el avión entró en una espantosa caída. Los pilotos sabían que esta situación no podía mantenerse indefinidamente. Se habían convertido en meros pasajeros de su propio avión, reaccionando a sus movimientos erráticos según ocurrían. Un testigo en tierra describiría más tarde los movimientos del avión como los de un borracho tambaleante. Los pilotos sabían que para tener alguna posibilidad de salvar su jet y a los 524 pasajeros y tripulantes, tendrían que intentar algo diferente. El primer oficial sugirió bajar los flaps, lo que permitiría que el avión volara a velocidades más bajas, reduciendo el riesgo de entrar en pérdida. Además, podría proporcionar cierta estabilidad muy necesaria en la trayectoria de vuelo del avión. Sin embargo, sin energía hidráulica, la única forma de desplegar los flaps era utilizando el sistema eléctrico de respaldo del avión. Los pilotos activaron el sistema eléctrico de respaldo y comenzaron a bajar los flaps lentamente. Impulsados por el sistema eléctrico, en lugar del mucho más potente sistema hidráulico, los flaps empezaron a desplegarse de manera gradual. El primer oficial continuó con sus esfuerzos titánicos para mantener el control del gigantesco avión, y esta vez parecía que estaba funcionando. Al sincronizar cuidadosamente los movimientos de las palancas de empuje, logró detener los movimientos bruscos del avión. Por primera vez desde el inicio de la emergencia, el avión volaba casi nivelado. La tripulación ahora estaba completamente coordinada, con sus mentes despejadas tras superar la hipoxia. Esta era su oportunidad, debían regresar. Los pilotos se comunicaron con el control de aproximación de Tokio, pero estaban tan desorientados por los violentos movimientos del avión que habían perdido totalmente la noción de su ubicación, la distancia a Tokio y la dirección en la que tendrían que volar para regresar. El ingeniero de vuelo le preguntó al controlador aéreo:
Estaban a 55 millas, 88 kilómetros, al noroeste de Haneda, una distancia que un 747 podría cubrir en cuestión de minutos siempre que pudieran girar y dirigirse hacia Tokio. Había una posibilidad de que pudieran regresar, y con la nueva estabilidad del avión esto empezaba a parecer factible. El primer oficial empujó los aceleradores hacia adelante para contrarrestar la resistencia que los flaps estaban creando. Sin embargo, lo que inicialmente ayudó a estabilizar el avión comenzó a volverse en su contra. Los flaps seguían extendiéndose, y a medida que lo hacían, los del ala izquierda se desplegaban más que los del ala derecha, lo que generó más sustentación en ese lado. Esto provocó que el ala izquierda se levantara, poniendo al avión en un giro gradual hacia la derecha. Grado a grado, el control que los pilotos habían recuperado empezaba a escaparse de nuevo. El avión se inclinaba peligrosamente hacia un lado, y el capitán, sin darse cuenta de la situación exacta, pidió bajar los flaps a 10 grados. Sin embargo, en ese momento ya estaban desplegados a 15 grados y seguían extendiéndose cada vez más. Segundo a segundo, el desequilibrio entre los flaps del ala izquierda y los del ala derecha se hacía más pronunciado. El primer oficial movió las palancas de empuje hacia adelante para intentar estabilizar el avión, pero cometió un error crucial. Aplicó más potencia en los motores del lado izquierdo que en los del lado derecho. Ninguno de los miembros de la tripulación se percató del fallo, y el avión comenzó a girar aún más, entrando en una peligrosa inclinación. El avión se encontraba ahora de costado y dirigiéndose rápidamente hacia las montañas. Volaban a muy baja altitud y apenas había margen para recuperar el control. El avión descendía a más de 18.000 pies por minuto, 329 kilómetros por hora, 10 veces la velocidad normal de bajada. Instintivamente, los pilotos tiraron de los controles con todas sus fuerzas, pero ya era demasiado tarde. La punta del ala derecha y su motor más externo chocaron contra una cresta de montaña y se desprendieron del avión, que giró sobre su parte superior y se precipitó hacia la ladera a cientos de kilómetros por hora, estallando en una enorme bola de fuego. Los controladores de tráfico aéreo, que observaron la escena con impotencia, intentaron contactar con los pilotos, pero no obtuvieron respuesta alguna cuando el avión desapareció de las pantallas de radar. Un minuto después, sus peores temores se confirmaron cuando un avión militar japonés informó haber visto una gran explosión de fuego en las montañas de Nagano. Al perder el control total sobre las superficies estabilizadoras, el avión estuvo oscilando de manera incontrolada, entrando en lo que se conoce como un ciclo fugoide, un patrón de vuelo característico en accidentes donde los controles están inhabilitados. Tras descender a 13.500 pies, 4 kilómetros, los pilotos informaron que la aeronave era completamente incontrolable y sobrevolaron la península de Izu, dirigiéndose hacia el Océano Pacífico, donde lograron girar de vuelta hacia la costa, descendiendo a 6.900 pies, 2 kilómetros. Los pilotos consiguieron elevar el avión posteriormente hasta los 13.500 pies, 4 kilómetros, antes de entrar en un descenso brusco a través de las montañas, desapareciendo del radar a las 18:56, a una altitud de 6.900 pies, 2 kilómetros. Durante las oscilaciones previas al impacto, la tripulación intentó mantener algo de control utilizando los aceleradores de los motores. Pasaron 30 minutos desde la explosión del mamparo hasta el momento del impacto, tiempo que permitió a algunos pasajeros escribir notas de despedida a sus seres queridos.
un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que volaba cerca, se ofreció a ayudar en la búsqueda de supervivientes. Sin embargo, las autoridades japonesas rechazaron esta oferta y decidieron enviar sus propias fuerzas de rescate al lugar del accidente, ya que no creían que hubiera supervivientes. Los equipos de rescate japoneses no llegaron al lugar del accidente hasta el amanecer de la mañana siguiente, habiendo pasado ya 12 horas completas desde el impacto. Los médicos que llegaron informaron que podrían haber salvado la vida de algunos pasajeros si hubieran sido encontrados antes. Pero debido a la tardanza de los equipos de rescate, habían sucumbido a sus heridas durante ese tiempo. De los 524 pasajeros y miembros de la tripulación, solo 4 personas sobrevivieron, y todas estaban sentadas en la parte trasera del avión. Yumi Ochiai, una azafata de Japan Airlines fuera de servicio, de 25 años, quien quedó atrapada entre los asientos. Hiroko Yoshizaki, de 34 años, y su hija Mikiko, de 8 años, quienes estaban atrapadas en una parte intacta del fuselaje. Por último, Keiko Kawakam, una niña de 12 años encontrada sentada en una rama a lo alto de un árbol. Entre los pasajeros que perdieron la vida se encontraba el famoso cantante Kyu Sakamoto. Esta cifra probablemente habría sido mayor si no hubiera sido por la vergonzosamente tardía respuesta de las autoridades japonesas. La azafata de vuelo que sobrevivió al accidente, desde su camilla en el hospital, relató que recordaba el sonido de los rotores del helicóptero mientras gritaba en señal de socorro, a la vez que agitaba las manos. Poco antes, se había despertado entre gritos y gemidos, que fueron desvaneciéndose a lo largo de la noche. A raíz de este accidente, Boeing rediseñó la parte trasera del 747 para evitar que los rápidos picos de presión en el plano de cola causaran el tipo de falla estructural que ocurrió en el vuelo 123. También rediseñaron los sistemas hidráulicos del avión, instalando un fusible que evitaría que la pérdida de la cola del aparato causara el agotamiento total de los 4 sistemas hidráulicos. Japan Airlines también modificó sus procedimientos de mantenimiento, implementando una supervisión más rigurosa de los trabajos de reparación importantes y realizando inspecciones periódicas más exhaustivas. La imagen pública de la aerolínea sufrió un duro golpe tras el accidente, con una caída de más de 1/3 en las reservas en todo el país durante las semanas siguientes. El vuelo 123 sigue siendo, hasta la fecha, el peor accidente aéreo del mundo. Si hubiera algo positivo que se pudiera extraer de esta tragedia, aparte de las mejoras en seguridad implementadas en el 747, es que hoy en día, los esfuerzos de rescate se realizan lo antes posible después de un accidente, sin importar la aparente capacidad de supervivencia.